Bien, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta clase del día de hoy y por lo tanto ya estamos entrando a lo que es la tercera unidad, la cual vamos a trabajar en relación a esta parte tan importante que es la docencia y la función que se desempeña en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Permítanme tantito, están entrando más compañeros de ustedes. Nuevamente, bienvenidos a todas ustedes a esta sesión. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí se escucha. Bien, perfecto. Antes de iniciar, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bien, voy a continuar y por lo tanto, quiero hacer una pequeña reflexión sobre Antonio Escuatado, que habla al respecto de algo que estamos trabajando nosotros, que es la educación y por supuesto que es la docencia. Él dice y menciona y hace una sobresaliente aclaración, ratificación, aportación. Un país no es rico porque tenga diamantes, petróleo o industria. Un país es rico cuando tiene educación. Esa educación que significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que si vas por la calle y la acera es estrecha, tú te bajas y dices disculpe. Esa educación significa que aunque vayas a pagar la cuenta en un restaurante, cuando te la traen dices gracias y cuando pagas dejas una propina y vuelves a decir gracias. Educación es el respeto ilimitado por el otro, la riqueza es educación y conocimiento, es empatía y capacidad de sentir compasión. Y por lo tanto, esto que estamos trabajando en los tiempos actuales, lo que estamos viviendo, lo podemos ver en el caso de ustedes en sus áreas de trabajo, cómo llega la gente, en las circunstancias en las que llega, cómo habla, cómo se dirige hacia cada uno de ustedes. Y por lo tanto, a veces olvidamos este principio tan importante que es la educación y eso lamentablemente está afectando el tejido social, el cual está haciendo que la situación en la que estamos nosotros desarrollando nuestra vida diaria y cotidiana pues sea un poco más tensa, de fricción y el tejido social se vaya deshaciendo, ya no se vaya integrando y por consiguiente esta empatía y capacidad de sentir compasión por los demás casi es inerte. A veces no nos interesa ni nos causa ningún mm, significado importante a lo que estamos haciendo y lo dejamos pasar sin tener el mínimo de conciencia por las demás personas. Y por lo tanto, la actividad que desempeñamos nosotros todos los días en este sentido, en cuestión de lo que es la docencia, como les he mencionado, todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una intencionalidad, la cual es mediar, desarrollar un proceso educativo mediante el cual se basa a través de una planificación y el docente es un facilitador, el cual lleva una tarea muy importante de coordinar, de dirigir, de orientar y de hacer algunas cuestiones de tutoría. Y en un principio se hace una evaluación inicial y posteriormente se hace una evaluación como proceso para llevar a cabo o lo que es una evaluación final. Y por lo tanto, lo anterior está basado en las experiencias lo cual ayuda a que los estudiantes construyan sus propios conocimientos, habilidades y aptitudes, lo que va a permitir que cuando ellos egresen de algún grado académico y especialmente de alguna formación profesional, pues ellos puedan tener la conciencia social y sean unos servidores públicos que permitan que lo que dijo Antonio Escuetado pues se lleve a cabo. Vamos a ser más sensibles, más empáticos y por lo tanto el servicio que se brinde va a ser de calidad y sobre todo de calidez.
y por lo tanto, esto es el proceso que se lleva a cabo que es importante recalcar y mencionar. Bien, dentro de la docencia, la función del docente y dentro del programa educativo es el siguiente. Es esta cuestión de formar de manera integral y mediar el proceso pedagógico para facilitar al alumno, al estudiante, el conocimiento. El docente es eh, como escalón, como un mediador, alguien que ayuda a que el alumno construya su conocimiento y no todo lo contrario. En ocasiones a veces hay docentes con una personalidad que pareciese que fuesen un obstáculo, que a veces su ego, su manera de ser y de pensar no facilitan las cosas por la manera en que ellos probablemente fueron educados o fueron o tienen un referente en un profesor. A veces las áreas de exactas y de ciencias de la salud en ocasiones por el contexto y por la manera de que son las carreras, por su naturaleza, a veces el docente se convierte en un obstáculo, no tiene empatía y no permite que se lleve a cabo el proceso de una manera que permita al alumno hacer de los conocimientos propios. Y por lo tanto, en este sentido, es algo como parte del proceso, la formación de competencias clínicas. Y observen ustedes estas cuestiones éticas y humanas. Es importantísimo, sobresaliente la cuestión del conocimiento en el área de la salud, pero también es importante el desarrollo ético y el sentido humano para que esto nos permita que el proceso, válgase la redundancia, sea más sensible, más empático, más humano. Y no son los alumnos, los pacientes, no son números, no son cuentas eh, con la cual se identifican en un determinado formato o base de datos. Y por lo tanto, estas cuestiones éticas van a permitir que los alumnos, a partir de el trabajo que se haga dentro de las aulas, cuando estén dentro del campo laboral, como dijo Antonio Escuatado, cuando llegue cualquier persona a su área, va a saludar, va a dar una cortés eh, sonrisa con calidez y cuando tenga alguna situación va a actuar de una manera ética y profesional con ese sentido humano. Y por lo tanto esa función docente debe de fomentarla en el transcurso de todo el proceso que se lleva a cabo dentro y fuera de las clases, de los laboratorios y de la clínica misma. Y por lo tanto, interpretar y adoptar el programa educativo es algo que debe de visualizar. No todos los alumnos, no todos los pacientes tienen la misma capacidad de entender, de comprender. Hay probablemente alumnos y pacientes que tú le explicas con palabras técnicas, con palabras mm, que se requiere en la clínica y entre colegas. Y hay personas que probablemente tengan el bagaje, tengan la jerga, tengan el tecnicismo en cuestión de la formación profesional. Pero hay otras personas que a veces no conocemos su situación académica, su situación de entender y comprender. Y por lo tanto, eso hace importante que nosotros entendamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la función que hace el alumno tiene diferentes eh, maneras de aprender a quienes son kinestésicos, a quienes son visuales, a quienes son auditivos. Si el maestro únicamente utiliza la clase magistral donde él expone el tema sin ningún respaldo en cuestión de alguna diapositiva o algo que pueda escribir en el pizarrón, probablemente los que tienen el aprendizaje auditivo pueden tener más ventaja en relación a los kinestésicos y a los visuales. Entonces es importante tener en cuenta las diferentes formas de que aprenden los alumnos. Y en ocasiones ya van a poder llegar a las aulas personas con alguna diferencia, quizás auditiva, quizás visual y quizás este, eh,
hasta en cuestión de movimiento dentro de la misma aula. Y por lo tanto, nosotros en este sentido tenemos que ser empáticos y ver lo que estoy mencionando y si se puede y se tiene el tiempo y el recurso, se pueden hacer algunos exámenes o diagnósticos, por llamarlo de alguna manera, para saber qué tipo de aprendizaje es el que tienen los alumnos. Hay diferentes tests que ya están en internet, en páginas también conocidas, que se puede sacar allí información que te permita hacer una pequeña evaluación en ese sentido, y eso permite que tú vayas tomando decisiones, que es importante tener proyectada alguna presentación, ya sea a través de una pantalla o de algún cañón, y también dentro de la misma aula hacer algunas actividades que permitan el movimiento. Ustedes saben perfectamente bien que los músculos, el mismo cerebro requiere y necesita oxígeno, y el movimiento es muy bueno para volverlo a activar. Y en ocasiones tenemos que hacer una educación integral, a través de conocer la dinámica de los grupos. Les comento, ¿saben qué es una dinámica de grupos? No, maestro. Bien, dentro de No, profe. dentro Cáceres, que es una interesante exponente en relación a la dinámica de grupos, nos menciona que una dinámica de grupos, a veces pensamos que se requieren dinámicas, las técnicas de moverlos, de que hagan algo, pero la dinámica de grupos es ver la atmósfera que hay dentro del salón de clases. Ustedes pueden ver la atmósfera que hay en su trabajo, y eso permite visualizar si hay algún problema, si hay algún roce, si hay algún conflicto, porque tú sientes cómo está la misma atmósfera, si es densa, si te sientes a gusto y ese tipo de cuestiones. Entendiendo entonces la dinámica como la interpretación de, del ambiente dentro del aula o dentro del área del trabajo, pues es importante ir viendo qué actividades podemos ir haciendo. Por ejemplo, cuando son grupos de primero y las primeras clases, se conoce la dinámica, que obviamente no se hablan mucho, que no se conocen, y se hacen técnicas de integración grupal a través de diferentes actividades. Entonces, ya cuando tú ves que algún grupo está cansado, está un poco somnoliento, haces técnicas para que se activen a través de ejercicios respiratorios, de movimientos cruzados, para activar nuevamente el cuerpo y el cerebro, se oxigene y se continúan las actividades. Entonces, eso te permite interpretar qué está pasando, qué está ocurriendo, adaptar algunas estrategias en relación a lo que tú visualices, y eso te permite que ayude mucho a que el proceso sea fluido. Si hay alguna situación de algún problema en cuestión de comunicación o el trato que tienen entre ellos, pues puedas buscar una mejor solución para poder entablar un proceso de comunicación, el cual va a ayudar a llegar a acuerdos, a resolver fricciones y ese tipo de situaciones, para que el proceso no se haga pesado, tenso, y va a ayudar a prevenir. Ustedes han visto en las noticias cómo ya empieza a haber mucha violencia en las aulas, que alumnos, la manera y la forma en que se comportan de una manera agresiva por alguna razón, nada justifica la violencia y mucho menos el ataque a un profesor o a algún compañero, pero se puede hacer uso de lo que estoy comentando para ir deslumbrando la situación que impera, para hacer alguna acción para prevenir. Si en determinado momento nos gana la situación, podemos hacer referencias con las autoridades correspondientes del programa educativo, ya sea el coordinador, el trabajo social, el área de tutorías y el área de asesorías. Y eso va a ayudar mucho a que se haga una intervención de manera adecuada y oportuna para evitar cualquier situación que se presente en cuestión de alguna situación de violencia, ya sea que se esté generando o se pueda generar a través de la misma convivencia que se tiene dentro y fuera del aula. Y por lo tanto, el proceso que se va a llevar a cabo, este es un proceso formativo, el cual
con los objetivos que tenemos en el programa, los lineamientos mismos del programa, cómo se deben de desarrollar, a través de la planificación, va a permitir la formación de conocimientos en los alumnos, los valores, las partes éticas, para que cuando ellos ya egresen del programa, tengan y cumplan el perfil de egreso de cualquier programa de formación en salud. Y por lo tanto, el docente en enfermería es un agente formador, no es un agente que cause controversias, que cause miedo. Hay un autor, y lo hemos citado en algunos momentos, que es Paulo Freire, que habla acerca de la pedagogía del oprimido. Ahí saca un concepto interesante que también es la pedagogía del terror, que en ocasiones el maestro no es un facilitador, sino a veces parece que es una especie de como les comentaba, que causa impacto en los alumnos de manera negativa y no es un facilitador, sino se convierte en todo lo contrario, en una prueba difícil de pasar. No sé si ustedes recuerden o hayan escuchado que a veces dicen, de los 20 30 alumnos que hay aquí, solamente van a pasar 5 o van a pasar menos de 5. Ya desde ese punto de inicio, pues ya está causando un tanto ansiedad, nerviosismo, miedo, temor, porque empiezan a contar y están visualizando quiénes son los únicos que van a pasar, causa intrigas, causa incertidumbre. Entonces, cuando llegan los maestros con situaciones de imponer algunas eh, situaciones de esta índole, de marcar lineamientos de una manera arbitraria, de estar hostigando a los alumnos de manera verbal, diciéndoles que no todos con él pasan, que él es el maestro o de los maestros más difíciles, y situaciones de esa índole, pues causa esta pedagogía del terror y no ayuda a que el ambiente sea propicio para el aprendizaje. Y por lo tanto, el docente no únicamente enseña el contenido y desarrolla el conocimiento en los alumnos, sino también moldea actitudes y valores. Nosotros podemos ver cómo hay maestros y profesores y hasta eh, en el área de trabajo, la manera de tener una actitud positiva, de tener una actitud eh, que ayude a visualizar la importancia de tener un buen trato con las personas, de tener empatía, de conocer y entender que somos seres humanos, que podemos tener equivocaciones, errores, que podemos equivocarnos, que no somos perfectos, pero en el transcurso de la formación nos permite ir perfeccionando algunas situaciones para ir mejorando. Y por lo tanto, eso ayuda a visualizar y a promover acciones que desarrollen los alumnos con su ética y con su perspectiva de ser más humanos. Y eso ayuda mucho a que las áreas de trabajo, cuando se llegue a desempeñar alguna función, se trabaje mucho mejor en equipo, que se vean como tal, no como competencia, como rivales, como personas a vencer y ese tipo de situaciones. Cuando se hacen actitudes negativas y crean conflictos dentro del grupo, porque a veces el profesor hace actividades donde no las cierra de una manera adecuada, crea situaciones bastante complejas, las cuales afectan la manera de la convivencia de los mismos alumnos. Y por lo tanto, su función está estrechamente ligada al programa educativo, que interpreta y adapta según las necesidades del entorno clínico y académico, para que esto ayude a que los alumnos puedan hacer suyo el conocimiento y cuando sea necesario aplicarlo. No como lo dice también Pablo Freire sobre la educación bancaria, de que requiero el conocimiento y nada más lo saco como un intercambio monetario, sino también esta cuestión de en qué momento puedo hacer uso
de mi conocimiento que ayude al paciente. Si requiere y necesita este medicamento, si requiere y necesita tal tratamiento. No sé si ustedes han visto que en ocasiones van los laboratorios a los servicios de salud y también a las clínicas y también a los consultorios. Y en ocasiones los laboratorios les dicen, si usted me manda tantos pacientes, pues yo le voy a dar una cierta cantidad de dinero o ese tipo de cosas, o promociones, etcétera, etcétera. Y en ocasiones a veces el paciente pues no requiere y necesita algún estudio o quizás algunos laboratorios dan mejor precio en algunas pruebas o situaciones de esa índole. Entonces, cuando se hace de una manera eh, para sacar provecho de la situación sin saber la situación económica o la situación del paciente, del alumno mismo, porque llega a pasar, a veces los maestros pueden tener convenio con alguna librería o con alguna papelería, y si el alumno no lleva el libro de tal librería, pues no es aceptado y ese tipo de cuestiones. Entonces es por eso importante esta cuestión de del aspecto ético en relación a las actividades que se desarrollan en el aula y fuera de las mismas. Bien, esta parte tan importante de la evaluación del programa es sobresaliente y por lo tanto comprender las competencias y el enfoque pedagógico. Como les mencionaba sobre los enfoques pedagógicos, pues tenemos que hacer de una manera integral que permita que no solamente sea evaluado un solo examen, sino que permita que tengan otros referentes. Puede ser la participación, la asistencia, los trabajos, las investigaciones y que no únicamente sea un examen en el cual se pueda fincar una sola calificación. Y por lo tanto, aplicar y diseñar actividades deben de ser coherentes con los objetivos. Lo que yo les comentaba en los cuatrimestres pasados, especialmente el de planeación, un maestro no puede sacar de la chistera algún examen o alguna actividad sin que estén en el plan de estudios o lo que en un principio les mostró a los alumnos como temática. Sí hay una libertad de cátedra que es importante, que hay que recalcar que es esencial, pero el criterio que se tienen para hacer algún cambio, alguna adaptación o incluir algún contenido es a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, porque puede haber ya algún contenido, algún libro que ya no es actual o que ya salió nueva información, entonces aquí se puede aplicar el diseño de la actividad, pero debe de estar de acorde a los objetivos del programa, del contenido mismo. Y por lo tanto, la evaluación no nada más es el conocimiento, sino también las habilidades y las aptitudes. Se pueden desarrollar algunas rúbricas, algunas listas de cotejo, el portafolio de evidencias que ayude mucho a hacer la evaluación. A veces nosotros no sabemos con qué actitudes hacen los alumnos las actividades, pero sí podemos hacer una actividad de autoevaluación para fomentar este proceso para la mejora continua. Y eso ayuda mucho a que el alumno reflexione, analice cómo va su desempeño personal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y si él opta por una calificación alta, se le respeta, pero ya se tiene un referente, más bien el alumno tiene un referente que le guía y le orienta para que haga conciencia sobre su actividad y puede ser tomada como un proceso en el proceso de evaluación y ponerlo como criterio para evaluación dentro del proceso que se está llevando a cabo. Entonces, lo anterior de esta cuestión importante de la evaluación, es interpretar el programa implica entender el perfil de egreso y los contenidos clave. Siempre hay que tener presente qué perfil de egreso es con el que va a salir el alumno en relación al programa de formación y que ayude el contenido para que se logren el perfil de egreso.
y por lo tanto aplicarlo requiere una planeación de actividades que integren la teoría y la práctica para que posteriormente sea evaluado y permite y se logre la mejora continua dentro del proceso que se está llevando a cabo. Por eso les he mencionado, les he repetido sobre esta parte tan importante de la evaluación que ayuda a tomar decisiones para visualizar cómo llegamos, cómo estamos y cómo queremos salir dentro de lo que se está trabajando en el programa académico. Y eso ayuda a hacer conciencia para todos, tanto para el docente como para el alumno. Para el docente, para tomar decisiones, si el contenido, la manera de llevar las clases, es adecuado y oportuno, si la manera en que explica los materiales que utiliza son adecuados para los alumnos, las técnicas que se ocupan y se realizan dentro del salón de clases y fuera de ellas, pues son idóneas para los alumnos. Y el alumno le va a permitir tomar decisiones para comprometerse más o seguir comprometido o definitivamente puede decir en algún determinado momento si él tiene la vocación para el servicio en en las áreas de salud. Que en ocasiones a veces sin no tener estas cuestiones vocacionales que son de suma importancia a veces porque el papá o algún familiar está trabajando y en ocasiones nos pueden decir que en su área puede ver la manera de poderlo ingresar y ese tipo de situaciones. Entonces, se deja de lado esta cuestión vocacional y maestros, el área de servicio, ingenieros, todos los que tenemos una profesión y hasta cierto punto los que no tienen alguna profesión, tenemos tenemos que promover y visualizar esta parte como servidor. Servidor si yo tengo una recaudería, si yo boleo zapatos, si yo hago el aseo en alguna oficina o en alguna tienda o en alguna casa, yo debo de visualizarme también como un servidor, tanto el profesionista como el que no tiene alguna profesión, si tiene un puesto este, en alguna dirección o gerencia y demás, hasta el mínimo persona que labore en esa área o en cualquier otro lugar, tenemos que visualizarnos como servidores, ya que eso va a ayudar a que se haga un buen servicio o un buen trato durante todo el proceso. Y eso va a ayudar mucho a tener empatía, comprender cómo se lleva a cabo el proceso y a mejorarlo. Y por lo tanto, la docencia, y especialmente en el área de enfermería, debe de promover un pensamiento crítico y un juicio clínico. ¿En qué momento es oportuno la atención de las pacientes, por ejemplo, que están ya en el último periodo de gestación? Si ya se puede integrar o, o puede seguir esperando en su casa para su atención. Entonces ahí se promueve un pensamiento clínico a partir del conocimiento que se desarrolla dentro de lo que es el área de salud. Y por lo tanto, esto integra los saberes teóricos y prácticos y estas cuestiones actitudinales. Hemos repetido esta cuestión de la actitud muy seguido. Eh, Cuando nosotros tenemos la vocación de servicio, nos gusta lo que hacemos, la actitud es muy cordial, servicial, plena y también amigable. Entonces, al tener presente esto, si tenemos el conocimiento y el desarrollo de la práctica, pues la actitud ayuda mucho a que el servicio sea integral. No importa a veces 2 años de trabajo, porque la experiencia nos va dando conocimiento en el cual podemos desarrollar este, eh, la idea y el pensamiento de que si yo recibo al estudiante, si yo recibo al paciente de una manera amistosa, agradable, lo saludo, le pregunto cómo está, cómo le ha ido,
y me despido cuando tenga que retirar, pues crea un lazo propicio para el desarrollo de la práctica de salud, de enfermería y también de educación. Y por lo tanto, esto va a impactar en la calidad del cuidado que se tenga en el paciente. Y, y es ya estudiado que esta parte de la relación directa y de buen trato que se tenga con el paciente ayuda mucho a que se lleve un mejor tratamiento. El paciente es más consciente, más empático y se apega al procedimiento que ustedes les indiquen de una manera más, más instantánea y con mayor ahínco, porque el trato que se recibe pues es amistoso, es agradable y él sabe que no lo van a regañar, que no o hasta se vayan a burlar de él. Entonces, a veces ese tipo de prejuicios que se tienen en los pacientes, el regaño y ese tipo de cuestiones, pues hace que no vayan y continúen con su tratamiento. Y por lo tanto, la docencia en la enfermería forma profesionales capaces de tomar decisiones de manera ética y con el conocimiento que se desarrolla dentro y fuera del salón de clases. Y por ende, el docente debe de integrar los saberes diversos, fomentar el compromiso social. Esto es sumamente importante, como les comentaba, como servidores públicos debemos de fomentar el compromiso social de asistir a las clases. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que a veces los docentes, en algunas áreas a veces faltan mucho por infinidad de situaciones, pero en otras tantas a veces falta a veces sin justificación, pero si un alumno falta, no pasa nada dentro de la clase, pero si el maestro falta, pues ahí sí afecta a todos los alumnos y por lo tanto el compromiso que se tiene en cuestión de nuestra sociedad a través de lo que se fomente en el salón de clases y fuera de ella, pues es vista como un aliciente para que los alumnos también puedan ver que se puede tener personas con calidad y con calidez, y por lo tanto esto va a impactar de manera directa o indirecta en la calidad del cuidado que tengan los estudiantes de enfermería a sus pacientes. Entonces, recordemos que el trabajo que tenemos son con personas, con seres humanos que sienten, que tienen una historia. A veces podemos ver a un estudiante que no estudia porque salió mal en algún resultado. Tenemos el prejuicio de que probablemente se fue de parranda, de que anda con los amigos o con el celular únicamente jugando, sin saber que la situación económica que tiene en su casa pues le hace que trabaje en las noches, se desvele y a veces no entrega las tareas y que tiene otro tipo de necesidades. Entonces, a veces con la orientación del docente se le aconseja y le dice que puede hacer otro tipo de actividades, pues puede ayudarle a que tome decisiones y pueda mejorar su situación o darle oportunidad para que entregue algún trabajo este o darle más tiempo para un examen. Eso va a depender mucho igual de los tiempos para entregar las calificaciones, pero eso tarde o temprano va a impactar en el desarrollo del alumno para que cuando él egrese también sea empático con las personas con las que vaya a trabajar. Ya estamos a punto de terminar este, esta primera sesión. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, profe. Bien, entonces yo les pediría de favor de que nos volvamos a enlazar para ya ir terminando temas que estamos trabajando para que le avancemos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien, entonces ahorita termino esta sesión para iniciar la siguiente. Probablemente falten 2 minutos,
para que se abra nuevamente el portal para que podamos entrar. En unos minutos nos volvemos a ver. Gracias.